¿Somos capaces nosotros de discernir cuando se trata de una predicación aceptable? Por supuesto que se trata de una predicación aceptable delante de Dios, porque Él es a quien se le dirige toda la adoración. Pero cuando se predica, todos nosotros también recibimos una porción de enseñanza y tenemos que estar preparados para saber definir cuándo la predicación es aceptable, cuándo vamos a permitir que esto se dirija a Dios y cuándo no es aceptable, ni para Dios ni para la iglesia. ¿Será que estamos preparados nosotros para recibir algún tipo de predicación que nos rete? Un tipo de predicación que, aunque no sea aquella que deseamos oír, nos pone en una situación incómoda. ¿O estamos dispuestos únicamente a escuchar aquello que nos suena bien, aquello que nos parece? ¿Será que cuando una persona nos visita y está entre nosotros y escucha la predicación, escucha el mensaje que debe de oír, o vino a ser entretenida durante el servicio de adoración? Nosotros como cristianos tenemos un reto muy importante, y es que debemos no solamente garantizar que haya en el púlpito una predicación aceptable, sino que debemos de ser capaces, así como con nuestra comida favorita, de discernir cuando una predicación es adecuada y cuando no. Para esto quiero que vayamos a un texto muy importante, el cual está acá en el proyector, el cual es 2 de Timoteo capítulo 4, y vamos a encontrar en este capítulo de la Biblia que hay palabras que el apóstol Pablo le indica a Timoteo con respecto a una adoración aceptable, a una predicación aceptable. El tema general del mes es la adoración aceptable. El tema específico de esta mañana, una predicación aceptable. De esa manera, reflexionando en este texto, vamos a ser capaces no solamente de aceptar la verdad, aun cuando nos desafíe, sino también de reconocer el error cuando sea presentado, porque es una de las cosas que este texto nos advierte. Cuando vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que la predicación aceptable debe de ser estimada como importante. Pablo en 2 de Timoteo 4:1 le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en tu reino, sigue en el versículo 2, que prediques la palabra. Y vamos a detenernos acá por un momento. Cuando nosotros vemos este texto, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, después de haber mencionado en el capítulo 3, versículos 16, 17, incluso en el 15 y el 14, Pablo había mencionado a Timoteo cómo él había crecido en las Sagradas Escrituras. Y le dice que persista y se persuada en aquello que le habían educado. Y luego le dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir. Y muestra en el versículo 17 cómo el propósito de esta escritura, en la cual Timoteo debía de mantenerse, es que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Ahora bien, Timoteo estaba en Éfeso y en los lugares donde desarrolló su ministerio con un propósito. No solamente edificarse a él como cristiano, sino también hacer obra de evangelista, como lo va a mencionar en este capítulo 4 más adelante, en el versículo 5. Y como evangelista, Timoteo tenía un propósito muy importante, que era educar a la congregación. Ahora bien, recordemos, el punto es que la predicación aceptable debe de ser considerada como importante. ¿Qué tiene que ver con este texto? Bueno, muy fácil. Veamos las palabras que Pablo está usando para con Timoteo. Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que dice acá, encarezco, en el idioma original, ha sido traducida en la Biblia de las Américas como te encargo solemnemente. En otras palabras, esta palabra quiere decir un encargo que tiene una vital
importancia, no puede ser tomado a la ligera. No sé si usted alguna vez recuerda cuando su mamá lo envió a hacer un mandado, llevar algo, y lo advertía, pero cuidadito se le cae, cuidado se le pierde, llévelo con cuidado. Es más, no, voy a mandar a su hermano. Era algo muy importante. La predicación es algo que Pablo estaba poniendo en las manos de Timoteo y no podía ser tomado a la ligera. Él le estaba encareciendo, le estaba dando un encargo solemne. Y veamos la importancia de la predicación, que cuando le dice esto, básicamente pone por testigos a las máximas autoridades que podamos encontrar. ¿Delante de quién le pone este encargo a Timoteo? Delante de Dios y del Señor Jesucristo. La máxima autoridad de la iglesia, de la sociedad, del mundo entero, el Rey de Reyes. Él está por testigo de lo que se le está encargando Timoteo. Y luego no se toma a la ligera esto Pablo tampoco y le dice que es lo que va a hacer Dios y Jesucristo. Viene y le dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En otras palabras, lo que Él va a hacer está relacionado al juicio de las personas. Cuando vemos Juan capítulo 12, versículo 48, podemos encontrar a Jesús predicando y diciendo: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que yo os he hablado, Dios juzgará en el día postrero. En otras palabras, la palabra de Cristo, la cual debe de morar en abundancia en nuestros corazones, Colosenses 3:16, y con la cual nos enseñamos unos a otros en toda sabiduría, esta palabra tiene un efecto en el día final, en el juicio. Y por eso, esa predicación que iba tanto a cristianos como a no cristianos, estaba siendo encargada solemnemente. Depende de cómo nosotros sepamos reconocer esta predicación aceptable. Depende de la atención que le pongamos, de la importancia que le demos nuestro destino final en el día del juicio. Porque no solamente Pablo está poniendo este encargo como importante. Podemos ver que está Dios Padre mencionado como testigo de esto. Está en nuestro Señor Jesucristo mencionado. Pero ¿quién está inspirando estas palabras? El Espíritu Santo. Él fue quien inspiró a Pablo para que diera este mensaje a Timoteo. Y así en el 2024 podemos seguir leyendo de este mensaje. Dios está interesado en lo que se predica. Es importante para el que enseña, sí, pero también para el que recibe la enseñanza, aún el predicador que está al frente. Muchas veces nosotros creemos que la predicación es una parte más que hay que cumplir dentro del culto de adoración. Y bueno, cuando vemos Hechos 27, vemos que partieron el pan y Pablo extendió el discurso hasta la medianoche, lo cual no es mi intención en esta mañana, por ahora. Pero debemos de tener claro que ese discurso, esa predicación, ese sermón que se da, no es para que el predicador tenga algo que decir. Es para que el predicador aprenda mientras lo estudió, mientras lo dijo, y para que la audiencia que lo oye reciba ese mensaje y lo interiorice en su vida. Que sepa que es algo que Dios, Padre, y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y el Espíritu Santo, que inspira a Pablo en este caso, quieren que ustedes y yo recibamos para aplicarlo en nuestra vida. Y de esa manera nuestra voluntad, guiada por la palabra de Dios, se va a alinear con la mente de Dios y vamos a poder vivir en santidad. Esto es importante. No podemos tomar la predicación como algo a la ligera. No podemos pensar que esto que dice Pablo acá es la mamá dando instrucciones. Porque si bien le fallamos a la mamá en la instrucción que nos da, después del regaño o el castigo que recibamos, no pasa nada. Pero detrás de esta
encargo que se le da a Timoteo, se nos menciona el juicio de los vivos y los muertos, en la manifestación, la venida de Cristo, y donde más, en su reino que es la iglesia. Entonces, la forma en que recibimos, la forma en que tanto Timoteo, los predicadores de todas las épocas, como las audiencias de todas las épocas reciben este mensaje, tiene que ver con cómo nos va a ir en ese juicio. Así que es algo mucho más grande, es algo mucho más elevado, es algo muy importante. En este caso, pues lo que se iba a predicar incluía las Sagradas Escrituras, que habían hasta este entonces, el Antiguo Testamento, por supuesto, las cartas que estaban circulando ya, algunas de ellas no se había completado el canon del Nuevo Testamento, y también habían profetas que habían recibido la inspiración del Espíritu Santo y en diferentes iglesias ellos daban el mensaje, y esto claro por la imposición de manos de los apóstoles, la única manera en que se podía recibir el don de profecía. En nuestro tiempo, hermanos y hermanas, tenemos esta palabra y ha sido encargada solemnemente a la iglesia para que la predique, para que lleve la luz de Cristo y que seamos esas lámparas que no dan su propia luz, sino reflejan la luz de Cristo a la humanidad, para que así puedan ser hallados, aprobados en ese juicio. El juicio no es malo en sí mismo. El hecho de que vivos y muertos sean juzgados, el hecho de que la iglesia sea parte de este juicio no está mal. Lo importante es haber recibido la advertencia de Dios y haber actuado adecuadamente en el tiempo propicio para hacerlo. De lo contrario, seríamos encontrados como enemigos de Dios. Sabiendo entonces la importancia que le da el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y aún Pablo en este texto, quiero que sigamos en el texto, ahora sí, a donde lo habíamos dejado. Dice así, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esas son las siguientes palabras del apóstol Pablo. ¿Qué hay acá? Bueno, nos vamos a dar cuenta que la predicación aceptable tiene características propias de su naturaleza. Una de estas características es que la predicación aceptable es insistente, es constante, está siempre lista para ser aplicada. Así es la predicación aceptable. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que instes a tiempo y fuera de tiempo, esta palabra instes, en la Biblia de las Américas se traduce como que insistas. La idea es algo insistente. Algunas versiones en inglés dice que estés listo a tiempo y fuera de tiempo. La idea es estar siempre en posición de pie para actuar. Así la predicación adecuada, siempre estando listos, y no se determina por las circunstancias. Cuando dice instatiempo y fuera de tiempo, básicamente es que estés listo, que estés atento, que estés insistiendo cuando es temporada y cuando no es temporada, cuando es bien recibida y cuando no es bien recibida, cuando es oportuno y aun cuando es inoportuno. No siempre el mensaje que se predica es de ánimo. No siempre el mensaje que se predica es de todo va bien, todo va a estar bien, todo va a ser excelente, todo. Esa es la predicación que a todos les encanta. Y no digo que esté mal predicar en un tono positivo, pero algunas veces la iglesia, así como lo vemos en la Biblia, necesita exhortación. Algunas veces la iglesia y los cristianos necesitamos ser corregidos. Y no siempre ese mensaje va a ser bien recibido, pero aún así la predicación se tiene que dar a tiempo y fuera de tiempo, cuando es oportuno y cuando no lo es. Tenemos que aprender a sufrir la sana doctrina, a recibir aquello que aunque no es lo que nos va más en este momento, es lo que necesitamos. Y estar listos a que ese mensaje que aquel ocupa, se lo voy a dar. Aunque se me sería más fácil decir, Dios te ama, Dios estará contigo. Eso es una realidad.
Pero algunas veces hay que decir también tienes que volver del pecado. No puedes seguir en la misma situación. O hermanos, necesitamos un arrepentimiento colectivo de esta situación que se está dando porque hemos sido tolerantes. La predicación adecuada, la predicación aceptable es a tiempo y fuera de tiempo. Es siempre insistente y no se determina por las circunstancias. Ahora, la predicación aceptable también tiene otra característica natural. Ya dijimos que es insistente, que no se determina por las circunstancias. La siguiente es que la predicación aceptable provoca a la acción. Así es. Muchas veces pensamos en el sermón como algo que alguien hace, como lo que hace el predicador desde el púlpito. Pero eso sería un entendimiento un poquito desacertado con respecto al propósito que Dios tiene. Más bien es algo que se transmite y se recibe al mismo tiempo, con el efecto de que actuemos, que demos una respuesta positiva a ese mensaje que se predica. Es una información que Dios espera que la audiencia reciba y el predicador mismo reciba, con el efecto de que haya un resultado. Dios no quiere personas escuchando un acto de oratoria. No se trata de llegar y lucirse a ver quién lo hace más bonito este domingo o el otro. Vamos a ver el predicador de este lugar, si es mejor que este o aquel. Vamos a ver si este entretiene más que este o aquel. De eso no se trata. Se trata de que Dios nos habla y espera que hayamos entendido el mensaje y actuemos conforme a él. Porque si entramos, escuchamos la predicación y salimos igual, no tiene ningún efecto, no tiene ningún sentido. Es igual que cuando vamos, vemos una obra de teatro, pasa la obra y volvemos a la casa. Se convirtió en un entretenimiento y la adoración aceptable, incluida la predicación que es parte de ella, nunca es un entretenimiento a la audiencia. Es un momento donde sometemos nuestra voluntad, nuestra mente y nuestros sentidos a Dios y nos postramos delante de Él diciendo, Señor, fórmame, ponme en tus manos, hazme diferente conforme a tu palabra. La palabra, cuando se predica, provoca a la acción. Y vemos tres palabras importantes acá. Dice que redarguye. Esto básicamente desde el idioma en que se escribe quiere decir condenar, reprender, exponer. Se refiere a reprender o corregir el error para exponer algo. A veces hay que redarguir. A veces hay error entre la iglesia. A veces actuamos de formas incorrectas. Ahora, si el que predica o el que enseña redarguye, el que es redarguido debe de responder con arrepentimiento, un cambio de mente. ¿Recuerdan Romanos 12:2? Lo estudiamos la semana pasada, el hermano Eric lo predicó. Debemos de transformar nuestro entendimiento para poder entender que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Bueno, lo transformamos a través del efecto de la palabra de Dios y nuestra relación constante con Él. Debemos de ser redarguidos. El texto nos dice que la predicación reprende. La predicación aceptable reprende. Este verbo se refiere principalmente a la acción de corregir verbalmente a alguien o algo. Y esto puede ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque pocas veces nos gusta decir lo que está mal. Porque cuando decimos lo que está mal, a veces caemos mal. Y cuando me dicen que algo en mí está mal, a veces ese que me lo dice me cae mal. Pero esa no es la forma en que Dios espera la predicación. Dios no espera que nadie diga, uy, esto se lo están diciendo al de la par. Uy, voy a ver cuánto duro sin dormirme durante el sermón, a ver si aguanto más que la vez pasada. Dios espera que reciba ese mensaje y yo sea reprendido. Que yo entienda que es para mí. No viendo cómo esas palabras pasan y las voy esquivando como en la película de Matrix.
Dios quiere que seamos reprendidos. Por eso mandó a Timoteo a reprender. Y bueno, ¿qué tal de la otra característica que aquí se menciona, que evoca la acción también? Que es la exhortación. Redarguye, reprende, exhorta. Esta palabra quiere decir animar o consolar. Quizás es la más agradable de todas. Ser exhortado es animar o consolar. La idea es, hermanos, que aun cuando hayamos sido reprendidos o redarguidos, la predicación aceptable no solamente termina siempre en algo catastrófico. Después de abogar al arrepentimiento, nos muestra el panorama hermoso que hay detrás de volvernos a Dios, de volver nuestra mirada hacia el camino correcto. Puede que estemos mal, sí, ya se nos dijo, pero también la predicación nos dice, pero si vuelves a Dios, si sigues el plan de salvación, si permaneces fiel, hay una eternidad que te espera. ¿Y por qué Dios querría animarnos de esta manera? Porque Él sabe que necesitamos nosotros ser impulsados a alcanzar la meta. Claro, la exhortación, el redarguir nos puede desanimar. Y Dios espera esos cambios en nosotros. Pero cuando somos impulsados, vamos a tomar fuerzas y vamos a hacer el mejor trabajo posible porque hay algo que nos estimula. ¿Y qué estimulación más grande que morar con Dios eternamente? Eso sí es ánimo. ¿Qué estimulación más grande que saber que aunque hay circunstancias en esta vida, no las estoy pasando solo, sino con Dios? Y que aunque hay dificultades y las paso con Dios, me va a ir mejor que abandonando la vida cristiana para ver cómo enfrento el mundo solo. Dios está ahí para mí. La exhortación, el ánimo, el confortamiento es parte de la predicación aceptable. Y además hay un modo adecuado en que la predicación se hace. La predicación aceptable no se hace de un modo al primero que quiera hacerla. ¿Cómo dice el apóstol Pablo a Timoteo que debe de predicar? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que hay una dosis de dos cosas aquí que debe de ser muy bien medido. Porque cuando se nos dice toda, aquí hay una dosis, no es parcialmente, no es lo que me conviene, no es lo que sea, lo que esté más al alcance de la mano, todo es todo. Y toda paciencia quiere decir que hay que permanecer, hay que insistir en esto. No se trata de predicarle a una persona y al primer momento en que lo prediqué ya descartar, bueno, ya le prediqué, ya se acabó esto, ya este tema es del pasado. Hay que tener paciencia cuando se predica. Hay que tener esa longanimidad, que es otra forma en la que esto se traduce también. Es decir, ese carácter de permanecer a pesar de las circunstancias a la hora de predicar a otra persona. Ustedes y yo somos predicadores porque somos cristianos. No solo se predica desde el púlpito. Y a veces hay personas que les cuesta un poco más entender las verdades del evangelio. Pero posiblemente si tenemos paciencia, esas personas terminen obedeciendo, terminen encontrando en el Señor su refugio, terminen encontrando que la vida cristiana es lo que ellos necesitan. Y por otra parte, aparte de la paciencia, tenemos también la doctrina, la cual es completamente relacionada en forma directa con lo que dice el versículo 3. Cuando dice, no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina, bueno, doctrina es una palabra que para algunos es dominguera, como dicen. Doctrina siempre se relaciona a cuestiones que tienen que ver, o muchas veces se relaciona con cómo se hace la adoración, cómo se hace esto. Bueno, la doctrina es toda la enseñanza. El Antiguo, el Nuevo Testamento, cómo se vive la vida cristiana, cómo se adora, cómo se vive en familia, todo esto es doctrina. Y por eso es que no podemos predicar todo el año solamente de adoración, o solamente de moralidad, o solamente del Antiguo Testamento, del Nuevo, porque la predicación aceptable predica
todo el consejo de Dios. Hay un texto en Proverbios que se me parece mucho a 2 de Timoteo, y si usted lleva notas en su Biblia o en su cuaderno, puede anotarlo a la par de 2 de Timoteo 4:2. Vamos a ir a Proverbios capítulo 16, versículo 6, y vamos a entender quizás un poco mejor esto. Proverbios 16, 6 dice: con misericordia, recuerda, paciencia y doctrina, y verdad, doctrina, se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, aquí está la respuesta, los hombres se apartan del mal. Paciencia, misericordia, verdad, doctrina. Con esto corregimos el pecado, hermanos. Con esto estimulamos a las personas a que tengan temor de Jehová y se aparten del mal. Necesitamos predicar de una manera que incluya las características de la predicación aceptable. De modo entonces que la predicación aceptable no es un entretenimiento, no es un sermoneo, no es algo para el que está a la par mía, no es para lucirme en el púlpito o para ver cuál es mi predicador favorito durante el culto. Es algo en lo que todos estamos involucrados. Uno sabe cuando algo está bien. Si viene de la gallina, es ovalado, tiene cáscara y se come frito, todos sabemos qué es. Es un huevo. Una vez, en una ocasión me ofrecieron varias opciones de comer. Y entre ellas me dicen, o está también una hamburguesa. Yo dije, bueno, lo otro no sé qué es, voy a pedir la hamburguesa. Y cuando me traen aquello, venía en un plato, era arroz, era salsa de tomate y era una torta de carnes. Yo pedí hamburguesa. Sí, esa es. Yo en mi mente decía, no, esto no es hamburguesa. Usted y yo sabemos que es una hamburguesa. Son 2 panes, lechuga normalmente, tomate y la torta de carne. Sí, le puede poner salsas, pero no es arroz, salsa y carne. No sé si era una cuestión cultural o qué, pero yo sé que eso no era una hamburguesa y usted también lo sabe. Cuando la predicación aceptable no tiene estas características de redarguir, de reprender, de exhortar, de ser insistente en tiempo y fuera de tiempo. Cuando la predicación no incluye paciencia y doctrina, cuidado, se puede indigestar porque puede ser una predicación tóxica. Necesita contener todo esto. Si lo tienen, no es una hamburguesa, es la predicación aceptable. Finalmente, vamos a ver que la predicación aceptable está en peligro de extinción, pero no extinta. Vamos a ver el último tema que vamos a exponer en esta mañana, que es este mismo, y se basa en los versículos del 3 al 5. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La predicación aceptable, hermanos y hermanas, está en peligro de extinción, está por irse, por acabarse. Pablo dice que habrá un tiempo, pero ese tiempo ya está. Ese tiempo sucedió hace 1900 años. La falsa doctrina se ha estado infiltrando entre las iglesias desde hace mucho tiempo. Por eso tenemos tantas miles de denominaciones que se hacen llamar cristianas. Y sabemos que ninguna de ellas es verdadera porque no predican la predicación aceptable. Las personas ya no quieren la predicación aceptable y eso lo pone en peligro. Las denominaciones trayendo el error ponen en peligro de extinción no solo la predicación aceptable, sino la iglesia verdadera. Por eso es que hay personas que quieren ser entretenidos. Apartaron de la verdad su oído, dice.
de acuerdo a sus propias concupiscencias, es decir, de acuerdo a sus deseos. La gente ya no quiere recibir lo que necesita, sino lo que quiere oír solamente. Esa es la comezón de oír que ahí se menciona, y están dispuestos a hacer lo que sea. Como el texto dice, amontonan para sí maestros. Que tengamos montones mientras digan lo que yo quiero oír. Para eso está el teatro, las películas, e incluso si quiere entretenerse, vaya al celular y pídale a ChatGPT que le diga chistes. Ahí le va a poner un montón. Pero la predicación no es parte de eso. No podemos permitir que se extinga esto tan hermoso que es la verdad de Dios. Por ello, muchos creen que tantas denominaciones están bien. Muchos quieren incorporar la agenda LGTBI y todas las demás letras que ya hayan incorporado más. Por eso quieren invertir los roles del hombre y la mujer en la adoración o en el hogar. Por eso quieren promover divorcios que no son aceptables delante de Dios. Por eso muchas personas llegan a un lugar a adorar y que si a usted lo invitan, usted dice, yo pensé que eso era el circo, luces, colores, cosas que no están en la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado, pero no está extinta precisamente porque a lo largo del tiempo también han habido personas valientes que han tomado el ministerio del cristianismo y han sido sobrias, es decir, no se han dejado distraer por estas cosas. Ser sobrio en todo es importante. Cumplir el ministerio como cristianos es importante. Ser fieles a Dios. Hemos escuchado de animales que se extinguen, animales que ya no podemos ver, solo los ven en una foto o en un dibujo que alguien hizo. En este país que es tan famoso por la ecología, por lo verde, le dicen, bueno, está en peligro esta tortuga, cuidado con esta planta, cuidado con estos animalitos, y la gente ya quiere reciclar. A veces nos estamos cuidando más por animales que por la iglesia verdadera. Permanecer con la doctrina aceptable es fundamental para que la iglesia de Cristo pueda permanecer hasta el final, hasta la manifestación del Señor cuando va a hacer ese juicio del versículo 1. No dejemos que esto se extinga, hermanos. Seamos cuidadosos, seamos meticulosos cuando oímos una predicación y démonos cuenta para actuar a tiempo y decir, hermanos, creo que esto es una falsa doctrina. O hermanos, necesitamos, por favor, liderazgo, que tengamos un poco más de exhortación. O hermanos, solamente están reprendiendo, anímennos un poco más también. Ustedes, hermanos, la iglesia, saben mejor que nadie que es necesario. Y aunque desde el liderazgo tratamos de hacer una predicación balanceada, ustedes también necesitan saber reconocer esto. Porque así como en el tiempo de Timoteo iban a venir falsos maestros que iban a acumular, nosotros no estamos ajenos a esa realidad. Y todos debemos de estar atentos para que aquí no suceda. Debemos de cuidar el púlpito, debemos de cuidar la sana doctrina, debemos de mantenernos como esa iglesia que no queremos que se extinga. Todavía estamos a tiempo de hacer que hayan más iglesias de Cristo que denominaciones en este mundo. Pero eso depende de la actitud que cada uno de nosotros tomemos. Así que la única manera de salir de ese peligro de extinción es predicando la verdad. Necesitamos hombres dispuestos a ser predicadores. Necesitamos hombres que quieran ser maestros. Necesitamos niños que anhelen en algún momento enseñar a otros, que sean hombres fieles, también dispuestos a enseñar a otros. Necesitamos niñas y mujeres que quieran enseñar a otras mujeres, que quieran enseñar a niños, que quieran hacer crecer el reino, pero solamente podemos hacerlo aceptable delante de Dios si lo hacemos con la predicación aceptable. Nuestro ejemplo no va a convertir personas.
cuántas actividades tengamos acá va a traer personas, pero no van a hacer crecer el reino. La predicación, la exposición del mensaje es lo que convierte a las almas a Cristo. Y tenemos que hacerlo. Ahora bien, como mencioné, el propósito de la predicación es una respuesta positiva al mensaje. La predicación redarguye, reprende y exhorta. Si en esta mañana hay alguno acá entre nosotros que entiende que hay cosas que hay que cambiar, que hay cosas que hay que corregir, que no ha estado actuando como un cristiano debería en los últimos días y no ha vuelto su mirada a Dios para decir, Padre, necesito cambiar esto. Este es el momento de ser honesto con la predicación y aceptar que necesita volver su mirada a Dios. Ahora bien, si usted ha venido haciendo bien las cosas, si usted ha venido manteniéndose y cuidando la sana doctrina tanto en lo que estudia como en lo que oye, y usted quiere alcanzar esos propósitos que Dios tiene en usted en cada predicación de este año, por favor quédese sentado al final del himno de invitación, pero hágalo pensando en que Dios le necesita a usted. Sin importar su edad, si usted es cristiano, Dios le necesita para que se predique de una forma aceptable. Vamos a entonar el himno de invitación y si usted quiere responder a esa invitación mostrando su arrepentimiento, quédese de pie al final del himno, por favor. Nada más, dale control.